La superación de las alternativas clásicas. A lo largo del camino que hemos seguido, se ve que las alternativas clásicas pierden su carácter absoluto, o más bien cambian de carácter. El o bien sustituye tanto el nini como al ii. Así sucede. Hemos visto con la oposición entre unidad, diversidad, azar, necesidad, cantidad, cualidad, sujeto, objeto. Así sucede. Hace falta indicar ahora con la alternativa holismo-reduccionismo. En efecto, el reduccionismo ha suscitado siempre, por oposición, una corriente holística, fundada sobre la preeminencia del concepto de globalidad o totalidad. Pero siempre, la totalidad no ha sido más que un cajón desastre que incluía demasiado, sin importar qué ni cómo. Cuanto más plena se volvía la totalidad, más se volvía vacía. Lo que queremos desarrollar ahora, más allá del reduccionismo y el holismo, es la idea de unidad compleja, que se enlaza al pensamiento analítico reduccionista y al pensamiento global, en una dialectización cuyas premisas proponemos. Esto significa que si la reducción, la búsqueda de unidades elementales simples, la descomposición de un sistema en sus elementos, el origen de lo complejo en lo simple, sigue siendo un carácter esencial del espíritu científico. No es ni la única ni sobre todo la última palabra. Así es que la scienza nueva no destruye a las alternativas clásicas, no aporta la solución monista, que sería la esencia de la realidad. Pero los términos alternativos se vuelven términos antagonistas, contradictorios y al mismo tiempo complementarios con el seno de la visión más amplia que deberá reencontrar y afrontar nuevas alternativas. El cambio paradigmático. Sentimos ahora que nos acercamos a una revolución considerable, tan considerable que tal vez no tenga lugar, una que concierne al gran paradigma de la ciencia occidental y de manera correlativa a la metafísica, que es tanto su negativo como su complemento. Repitámoslo, las fallas, las fisuras se multiplican en ese paradigma, pero siempre se mantiene. Lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica y en consecuencia a la práctica, a la sociedad, a la política. La ontología de Occidente estaba fundada sobre entidades cerradas, como ser la sustancia, la identidad, la causalidad lineal, el sujeto, el objeto. Esas entidades no se comunicaban entre ellas. Las oposiciones provocaban la repulsión o la anulación de un concepto por el otro, como sujeto-objeto. La realidad podía entonces ser englobada mediante ideas claras y distintas. En ese sentido, la metodología científica era reduccionista y cuantitativa. Reduccionista porque hacía falta llegar a unidades elementales incapaces de ser descompuestas, que eran las únicas capaces de ser englobadas en forma clara y distinta. Cuantitativa porque esas unidades discretas podían servir de base a todas las computaciones. La lógica de Occidente era una lógica homeostática, destinada a mantener el equilibrio del discurso mediante la expulsión de la contradicción y del error. Ella controlaba o guiaba todos los desarrollos del pensamiento, pero ella misma se presentaba ante la evidencia como no desarrollable. La epistemología jugaba siempre el rol verificador del aduanero o el rol prohibidor del gendarme. La imaginación, la iluminación, la creación, sin las cuales el progreso de la ciencia no hubiera sido posible, no entraban en las ciencias más que ocasionalmente. Eran lógicamente no dignas de atención y epistemológicamente siempre condenables. Se ha hablado de ellas en las biografías de los grandes sabios, pero nunca en los manuales y los tratados en los que, por lo tanto,
una sombría compilación estaba constituida, como en los yacimientos subterráneos de carbón, por la fosilización y la compresión de aquello que en su origen habían sido fantasías, hipótesis, proliferación de ideas, inventos, descubrimientos. Pero ese paradigma de Occidente, hijo de la herencia fecunda de la esquizofrénica dicotomía cartesiana y del puritanismo clerical, gobierna también al doble carácter de la praxis occidental. Por una parte, antropocéntrica, etnocéntrica, egocéntrica, cuando se trata del sujeto, porque está fundada sobre la autoadoración del sujeto, hombre, nación o etnia, individuo. Por otra parte, y correlativamente manipuladora, congeladamente objetiva cuando se trata del objeto. Ese paradigma no existe si no es en relación con la identificación de la racionalización con la eficacia, de la eficacia con los resultados cuantificables. Es inseparable de toda una tendencia clasificatoria, reificatoria, etc. Tendencia corregida, a veces, fuertemente, apenas otras veces, por contratendencias aparentemente irracionales, sentimentales, románticas, poéticas. Efectivamente, de la parte a la vez grávida y pesada, etérea y onírica de la realidad humana, y tal vez de la realidad del mundo, se ha hecho cargo lo irracional, parte maldita y bendita, donde la poesía se atiborra y se descarga de sus esencias, las cuales, filtradas y destiladas, podrían y deberían un día llamarse ciencia. Entrevemos con claridad, entonces, lo radical y lo amplio de la reforma paradigmática. Se trata, en un sentido, de aquello que sería lo más simple, lo más elemental, lo más pueril. Cambiar las bases de partida del razonamiento, las relaciones asociativas y repulsivas entre algunos conceptos iniciales, pero de los cuales depende toda la estructura del razonamiento, todos los desarrollos discursivos posibles. Y se entiende claramente qué es lo más difícil, porque no hay nada más fácil que explicar algo difícil a partir de premisas simples, admitidas a la vez por el que habla y el que escucha. Nada más simple que perseguir un razonamiento sutil por los rieles que incluyen los mismos cambios de carril y los mismos sistemas de señales. Pero no hay nada más difícil que modificar el concepto angular, la idea masiva y elemental que sostiene todo el edificio intelectual. Porque es, evidentemente, toda la estructura del sistema de pensamiento la que se halla trastornada, transformada. Es toda una enorme estructura de ideas la que colapsa. He aquí aquello para lo cual hay que prepararse.